God's eternal purpose El propósito de is something Dios formed es algo in God Himself que fue formado en Cristo mismo, en Dios mismo, antes de que creara long before the cualquier cosa. foundation of the world, Mucho antes de la formación del mundo, antes del universo, antes de que hubiera el tiempo y el espacio, God had a Dios intention tenía una intención determinada. for which He consulted no one, Y para ella no consultó con for nadie, which He y created para ella beings Él creó a los seres in His humanos image. en su imagen y conforme a su semejanza. So the background for Genesis Así que el trasfondo de Génesis 1:26 verdaderamente es Efesios 1:9 y 3:11. So please note Por favor, noten that creation was God's action que la creación fue la acción que Dios tomó para llevar a cabo su propósito eterno, have a corporate de tener una expresión corporativa sobre la tierra, with man in His image, con el hombre conforme a su imagen image able to y represent Him. según la imagen de Dios, con la capacidad de representarlo. Y al hacer eso, subyugar la tierra, tratar con el enemigo y recobrar la tierra para la gloria y el reino de Dios. That was a wonderful beginning. Ese fue un inicio maravilloso. There's a definite indication Hay indicios muy claros en Génesis 2 que su propósito glorioso puede ser cumplido únicamente al recibir, ingerir y vivir según la vida de Dios. looking at Genesis in a broad view. Al ver a Génesis desde un plano muy amplio, se ve el fracaso miserable de la humanidad. Dios extermina casi todos los seres vivientes y tiene un nuevo comienzo con la familia de Noé. Y hubo una rebelión corporativa nuevamente en Babel y temporariamente Dios dejó de tratar con las razas humanas y llamó a Abraham como el padre de la raza llamada. Así que tenemos a Abraham, Isaac y Jacob, quienes engendraron y produjeron los hijos de Israel. Y Génesis concluye no con la imagen ni con el dominio, sino con un hombre muerto en un ataúd en Egipto. Exodus begins Éxodo comienza God's people con el pueblo de Dios en Egipto under a Pharaoh bajo un faraón not know que no conocía ni reconocía a José and fully exploited. y que explotó a los israelitas a lo máximo para su They were usurped, propio propósito. they were enslaved, Fueron usurpados, fueron esclavizados no recourse. y no tenían recurso alguno que no fuera a gemir ante Dios. El cuadro Children of Israel de los hijos de Israel en Egipto is a picture of the es un cuadro de toda la raza humana, living their viviendo su vida, maintain their existence tratando de mantener su existencia, and no sin propósito ni significado alguno. we may see in the summer training Podremos ver en el entrenamiento de verano que el faraón tipifica no solamente a Satanás con su usurpación, sino también el yo satanificado works against God que obra en contra de Dios para mantenernos mantenernos atados, usurparnos, explotarnos, para desgastarnos hasta que no queda nada. the sad situation La situación lamentable en todos los países de hoy no less in the US y mucho any other y no es menos en los Estados Unidos que en cualquier otro país, es que la mayoría de las personas, incluyendo los creyentes, exist. simplemente existen.
without any purpose, sin propósito without any meaning. alguno, sin significado alguno. So what happens is Así que, existence itself y lo que sucede es que purpose for their existence. el propósito de su existencia llega a ser el simplemente A existir. job is not for God's interest. El trabajo, el empleo ya no es para los intereses de Dios, sino es el fin es Él en sí mismo, igual con el matrimonio y tener hijos. El fin es eso en sí mismo. Preocuparse del yo y estar ocupado con el bienestar propio es todo para el yo. What a sad Para- situation. Qué situación triste. 7 billion Más de 7 billones de personas sobre la tierra, no sense of purpose. sin sentido de propósito. And as far as I am concerned, Y en cuanto a mí me concierne, the presidential election year serves only para mí, la elección presidencial solamente manifiesta la falta de propósito, la falta de significado, la vanidad, el vacío. forgive me Perdónenme for just remembering, por simplemente por recordar algo, but 50 years ago, pero hace 50 años, algunos músicos little song, escribieron una canción corta acerca de esto, Nowhere Man. diciendo: ese es un hombre que no va a ningún lado, viviendo en la tierra de nadie, con planes que no van a ningún lado para nadie. Christians Los cristianos sidestep the matter tratan de escabullir este asunto al decir: estamos aquí, hemos sido salvos y podemos hacer algo para Dios hasta que seamos arrebatados y vayamos a los cielos. Apenas casi nadie conoce o a nadie le importa and his purpose. Dios y su propósito. As a sharp contrast, Y en contraste muy claro a esto, brother, tenemos nuestro querido hermano el apóstol Pablo, 1 Timothy quien según segunda de Timoteo 1:16 recibió la misericordia para ser un modelo para todos. Y él recibió revelación concerning God según el propósito eterno de Dios. verses that when they are put together, they're from the same. Y hay 2 versículos en el mismo libro que al ser unidos, encuentro que son muy conmovedores. In 2 Timothy, En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9, Paul says this, Pablo dice, referring to God, al referirse a Dios, quien nos salvó and called y llamó with a holy con llamamiento santo, according to our no conforme a nuestras obras, but according to sino según el propósito suyo. that's why God saved us. Es por eso que Dios nos salvó. Not merely No solamente, ni tampoco principalmente, para que no perezcamos. not mainly that we No principalmente para que nuestros pecados sean perdonados. that is a necessary element in the gospel without question. No hay duda de que eso es un elemento necesario del Evangelio. Pero Él nos salvó para su propósito. El propósito suyo. There are a lot of Christians Hay muchos cristianos en el sur de California. Muchas iglesias gigantes. who cares, ¿A quién conoce? wants to know ¿Quién tiene interés y quién desea saber cuál es el propósito propio de Dios para el cual Él nos salvó, para el cual Él nos llamó? I emphasize Y aquí recalco estas palabras nuevamente. according to his Según el propósito suyo. now Paul is writing to Timothy Y aquí Pablo le escribe a Timoteo, sabiendo que su fin es inminente, that the degradation is
is intensifying. de que la degradación se está intensificando y de que Timoteo His, that is Timothy, necesita permanecer para cumplir el ministerio de Timoteo. Así que en el capítulo 3, Pablo describe el declive and then he presents Timothy as a contrast. y presenta luego a Timoteo como un contraste a él. En el versículo 10. Pero tú has seguido My teaching, fielmente mi enseñanza, purpose, conducta, propósito, fe, suffering, longanimidad, amor, perseverancia. for tonight's purpose, I would like to read it this En esta noche, por causa de esta noche, quiero leerlo así. Pero tú has seguido fielmente mi propósito. Mi propósito. En el capítulo 1, versículo 9, Pablo declara que Dios nos salvó y llamó según el propósito suyo. But here, Pero aquí, él no le dijo a Timoteo de que tú has seguido fielmente el propósito de Dios, sino que dijo tú has seguido fielmente mi propósito. and there's a little note Y aquí hay una pequeña nota that says que dice purpose. This acerca de la palabra propósito. Esta palabra griega se usa en las epístolas de Pablo en relación con el propósito de Dios. treasure La razón por la cual valoro este versículo es porque el propósito de Dios llegó a ser el propósito de Pablo. he lived for it. Él vivió para él, He ministered, ministró para este propósito, se sacrificó por él, suffered for it, sufrió por causa de él, laboró para él and he died. y él murió por causa de él. Timothy saw Timoteo vio el propósito propio de Dios corporificado en su padre espiritual Pablo. when Timothy was following Paul's Cuando Timoteo seguía el propósito de Pablo, él seguía purpose, el propósito body, propio de Dios, que era corporificado y expresado en otro creyente, uno que era más avanzado que él. this is part of the pattern, Y esto es parte del modelo. and this is something we should seek. Y eso es algo que debemos buscar y orar, God's de que own purpose, el propósito de Dios mismo llegue a ser nuestro propósito. we don't have a purpose No tenemos un propósito que no sea el propósito de Dios. God's own purpose El propósito que es propio de Dios with our existence. está en una intersección con nuestra existencia The purpose y ha llegado a ser el propósito y el significado exists. de nuestra existencia. Of course, no individual Por supuesto, ningún creyente individual puede, como individuo, cumplir el propósito de Dios. Solo el cuerpo lo puede hacer. but this development Pero este desarrollo, needs to take place in many, many more of us. esto necesita desarrollarse en mucho más de nosotros. No es solamente el propósito de Dios ahí existiendo afuera. No es solamente el propósito de Dios planeado en la eternidad para la eternidad. We should be able to testify Deberíamos poder testificar, yo existo because God porque Dios tiene un propósito. Yo fui creado para el propósito de Dios. Yo fui redimido. Yo fui regenerado. my sins were forgiven. Mis pecados fueron perdonados para el propósito de I Dios. am now in the church
Y ahora estoy en la vida de iglesia para el propósito de Dios. The purpose El propósito de mi existencia of my existence. no es mi existencia. It is not anything. No es ninguna cosa en el tiempo. No es ninguna persona en el tiempo. No es ningún asunto en el All tiempo. the things in time Todo lo que hay en el tiempo, necessary aunque sea necesario, for our existence, son para nuestra existencia, that we may live de que podamos vivir God's eternal. para el propósito eterno de Dios. There is a verse, Hay un versículo a favorite among believers. que es favorito entre muchos creyentes Demean y no le estoy restando this verse el que ellos acudan a este versículo para dones que ellos encuentran como consoladores, pero la perspectiva que tenía Pablo al escribir Romanos 8:28 era mucho más elevado que la perspectiva común. Él habla de cosas, todas las cosas, personas, asuntos, situaciones, events, eventos, all the diverse things. todas las cosas diversas de la vida humana. He said, Él dijo, things work, todas las cosas cooperan para bien. and we'll see later, Y más adelante veremos, yo confío, de que veremos que el bien aquí our benefit in our existence, no es para nuestro beneficio ni nuestra existencia, good of God's sino para el bien del propósito eterno de Dios. work together Y todas las cosas cooperan para bien to those who bear. a los que tienen dos características. First is Primeramente, es que ellos aman a Dios. here Paul didn't say Aquí Pablo no dijo who loved the Lord Jesus. que aman al Señor Jesús, Neither did he say ni tampoco dijo aquí who loved the Father, a los que aman al Padre, but who loved sino a los que aman a Dios. who will honor and ¿Quién honrará y adorará a Dios operating in cuando Él opera en nuestra vida siendo Dios, his supreme sovereignty, en su soberanía suprema, in his often mysterious en sus acciones misteriosas y a veces inescrutables? a crucial message in the upcoming summer camp. En este próximo entrenamiento de verano habrá un mensaje crucial acerca de conocer a Dios y conocer los caminos de Dios. And God's ways are the Y los caminos de Dios son las maneras en las cuales Él trata con nosotros. are behind all things. Los caminos que están tras todas las cosas. Precious thing, Es algo precioso, wonderful thing, algo to love inagotablemente maravilloso, amar nuestro Salvador, amar al amado en el romance divino, to love our dear Father. amar nuestro querido Padre que conoce lo que necesitamos. But here Paul says, Pero aquí Pablo dijo, love God. aman a Dios, Love God aman a Dios in the midst of en medio de cosas, things you can't explain, cosas que no puede explicar, things you didn't expect, cosas que no se esperaba, things that you can hardly believe. cosas que apenas puede creer que están sucediendo. But you love, Pero usted ama a Dios como Dios. and this love Y este amor with the aquí está unido con la comprensión personally representing all of us. que expreso personalmente en representación de todos nosotros. Yo estoy en estas cosas, Sure pero yo of one thing,
tengo certeza de algo, de que yo he sido llamado God's purpose. conforme al propósito de Dios. I'm not just here living. No simplemente estoy aquí I viviendo, have been called, yo he sido llamado called by llamado God, por el Dios de propósito, called out of existence. llamado de simplemente existir, llamado para vivir Time, todo el tiempo, donde quiera, for God's. para el propósito de Dios. And many can testify. Y muchos pueden testificar, Through quienes han pasado no por todas las cosas, kinds of things. pero toda clase de cosas. They not only testify, Ellos no solo testifican en palabras, being will testify. sino que su ser da testimonio en expresión. All these things Todas estas cosas han estado cooperando glorious, good con el bien glorioso God de llevar a cabo el propósito eterno de Dios. primarily No principalmente one who experiences, en aquel que experimenta las cosas, but primarily sino principalmente beneficiaries en los que reciben el beneficio de aquellos que aman a Dios who are called y quienes son llamados conforme a su propósito and who are able to say y quienes pueden decir his own purpose, su propósito my. es mi propósito. Outwardly, the things that happen Externamente, las cosas que nos suceden, las cosas comunes, sin excepción alguna, they are taken to the ER and put in the hospital. They are taken to the ER. Eh, ellos los llevan a la sala de emergencia y a nosotros nos llevan a la sala de emergencia. Ellos sufren la pérdida de alguien amado, nosotros padecemos la pérdida de alguien amado. Pero hay una diferencia profunda During these events, en estos eventos, en nuestra existencia. although we do not understand, Aunque no entendemos los eventos en sí mismos, hay una profunda impresión. Esto es, y esto ciertamente obrará para el propósito que es propio de Dios. so I'm here Así que yo estoy aquí a propósito. So there needs to be a transaction De manera que es necesaria una transacción. ¿Cuándo y cómo depende del Señor? life with Him, En nuestra vida personal con Él, that through His operation, through His en la cual, según su operación y su pastoreo, su cuidado con ternura y su suministro, what was once lo que en algún momento eras apenas algo objetivo, el propósito de Dios, el propósito eterno de Dios, mine. ahora ha llegado a ser mío. I don't recall Brother Lee ever said No recuerdo que el hermano Lee nos hubiera dicho a alguno de sus colaboradores, followed has seguido fielmente mi propósito. Sin embargo, close en hecho, followed. fielmente seguimos su propósito. Not because No porque por causa de algo que fuera humano, say God sino porque aquí había un Dios hombre cuyo ser in every detail en cada detalle absolutely es absolutamente para el propósito de Dios. with this opening word Con esta palabra de apertura come to podemos venir al bosquejo. the tree of life, El árbol de la vida y el propósito eterno de Dios, parte 1. part 2 has been prepared.
parte 2 ya ha sido preparada. There is some unexpected event. Y a menos que haya algún evento inesperado, será presentada de aquí a una semana. El propósito de Dios y la manera en que se cumple. So the basic point, Y el punto básico it's simple, but simple es sencillo, Gospel of John. pero sencillo de la misma manera que el Evangelio de Juan es sencillo. The words are Las palabras son elegantemente simples, pero el pensamiento y es profundo y sus implicaciones son inalcanzables. El propósito eterno de Dios by our experience se cumple tree of life. en nuestra experiencia del árbol de la vida. I pointed out in the very first message Señalé en el primer mensaje that the man God de que el hombre que Dios creó como alma viviente antes de la caída tenía power un poder extraordinario en su alma. Necesitó ser restringido. after the fall. Y después de la caída. Even this Pero aún esto, perfect creature esta criatura perfecta could not fulfill no podía cumplir el propósito de Dios por la vida humana creada. That's why we have tree of Es por eso que tenemos el árbol de la vida que se presenta en el próximo capítulo. and the enemy's strategy Y la estrategia del enemigo was fue keep that human being ev- from partaking evitar que ese ser humano participara del árbol de la vida. and instead Y, into that human y en vez de eso, inyectar en ese ser humano la vida y naturaleza satánicas. Así que aquí está la batalla entre vida y muerte. one, the eternal Número 1, el propósito eterno, el propósito de los siglos, is the es el plan eterno que Dios hizo eternity path en la eternidad pasada. and didn't check with you Él no le preguntó a usted porque usted no estaba todavía. do any choice Él no le dio opción a usted. chose you to be Él lo escogió para que usted fuese santo, llamado, predestinado para afiliación. Lo predestinó para que fuera conformado a la imagen de su Hijo. the way it is. Y simplemente así es que es, porque Dios es Dios. This plan is called Este plan es llamado el propósito eterno, was planned porque fue planeado en la eternidad pasada eternity. para la eternidad futura. So we're on the bridge of time. Y nosotros estamos en el puente del tiempo. And the more God's Y purpose cuanto más el propósito de Dios llega a ser nuestro propósito, más nos damos cuenta de que a pesar de estar en el tiempo, tal vez comprimidos por el tiempo, the goal is something. la meta es algo eterno. We're on the bridge of time Estamos en el puente del tiempo for the sake of the fulfillment of something eternal. para que se pueda cumplir algo que es God eterno. himself is the initiation. Dios mismo es la iniciación, el origen y la esfera de su propósito eterno. Quiero simplemente decir, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. God, Dios, tú mismo eres la iniciación. you are the original Tú eres el origen y la esfera de tu propósito eterno. regarding his eternal. Respecto a su propósito eterno, Dios no buscó el consejo de nadie, And neither is he answerable ni tampoco tiene que rendirle cuentas a nadie, because porque Él es Dios. so Paul, Así que Pablo, al hablar de un pasaje que está en Jeremías y en otra parte, en Romanos 9, Pablo dice, dirá
el vaso de barro le dirá al alfarero, ¿por qué me has hecho así? So, I recommend Por lo tanto, recomiendo de que usted tenga las interacciones necesarias con el Señor y con Dios, so that you're at peace para que usted esté en paz way He made en cuanto a la manera en que Él lo creó a usted. because Porque, even though we're a mess with fallen, aunque somos caídos y un desorden, God's original creation will la creación original de Dios no será descartada. Él redimió su creación original y la va a elevar a lo sumo. everything is working. Todas las cosas cooperan en función del propósito de Dios. This is, in my recollection, Según recuerdo, craziest esta ha sido la temporada de elección presidencial más absurda y loca que he visto en mi vida. I believe Pero hay algo que sí creo, it's working for God's purpose. que ella opera en función del propósito de Dios. And the verse has been a comfort to me. Y hay un versículo que me ha sido de consuelo a mí en cuanto a esto. It's from Nebuchadnezzar's prayer De la oración de Nabucodonosor cuando recobró su sanidad y reconoció que los cielos reinan, que los cielos gobiernan will be in the kingdom. y que Él determina quién estará en el God sets over reino. the kingdom. Y Pablo, él dijo que Dios pone sobre el reino a la persona. That God Así que a mí no me va a molestar si Dios decide tomar a los seres humanos que consideramos alguien deplorable o alguien agradable. Eso depende de Él. because Porque it's working for God's todas las cosas operan en función del propósito de Dios y nada puede subvertirlo. ¡Nada! not sickness, Ni enfermedad, ni sufrimiento, death. ni muerte. Nothing can over Nada puede subvertirlo. Ni demonios, ni espíritus malignos, the devil. ni el diablo necio. God. Tiene que ser un necio para rebelarse en contra de Dios. Sometimes A veces, highly intelligent solamente las personas muy inteligentes pueden ser excepcionalmente tontas y necias. it sounds strange, I know. Yo sé que suena algo raro, pero se enaltecen tanto que llegan a ser necias hasta lo sumo. Un día usted lo creerá. Nothing can over Nada puede subvertirlo. see. Letra C, en Romanos 8:28, la frase su propósito se refiere a la determinación intencional de Dios en su plan. Una determinación, Maybe you have met some y tal vez usted haya conocido algunas personas that are really intensely focused. que son intensamente enfocadas y determinadas de lograr algo. Su voluntad ya se decidió. Imagínense cómo es de que Dios tenga una determinación intencional. This is God. Este es Dios. It's not that No es like to do this. que me gustaría hacer algo, es mi beneplácito y espero que funcione. No. No, yo tengo una determinación intencional In my plan. en mi plan. So first I plan, Así que primero planeé la vida suya then no matter y luego, sin importar cómo usted la vea, cómo usted se sienta acerca de ella, sin importar cómo usted ore en cuanto a ella, él diría, yo to carry out estoy determinado de llevar a cabo mi plan, porque yo soy Dios y yo tengo un propósito. and it's a great release, Y es una gran liberación, marvelous release, una liberación maravillosa free in our being, cuando nuestro ser ha sido liberado del razonamiento, de cuestionamiento, de murmurar, disputing,
de argumentar worship. y simplemente adora a Dios por ser Dios. I agree. Señor, estoy de acuerdo. I not only agree No solamente estoy de acuerdo you want to con lo que tú quieres llevar a cabo, sino con la manera en que tú lo harás. you have a plan. Tú tienes un plan para llevar a cabo tu propósito en cada uno de nosotros. Way to do it. Y tienes una manera en la cual lo cumple. Y con base en Isaías 53, conocemos que entre tanto los cielos están sobre la tierra, de igual manera los caminos de Dios están sobre nuestros caminos. Outside your mouth. Está totalmente más allá de la esfera y entendimiento humano, pero qué consuelo saber que nuestro Dios es un Dios determinado. God's purpose El propósito de Dios consiste en producir muchos hermanos de su Hijo unigénito. and the many brothers Y los muchos hermanos will be exact serán reproduction. la reproducción exacta del primogénito, no del unigénito, sino del Hijo primogénito. Cada uno de ellos. So God predestinated us Por lo tanto, Dios nos predestinó to be conformed to the para ser conformados a la imagen de su Hijo. Ese es su propósito que se menciona en el versículo anterior. There is a Porque aquí hay un pensamiento muy profundo. Romanos 8:29 sigue Romanos 8:28. and Así que clarify. alude a él y lo aclara. And the many brothers and God Y los muchos hijos, los muchos hermanos son los muchos hijos de Dios a quienes él introduce en la gloria. God is Dios lo está haciendo. at a few hundred Yo estoy aquí observando varios cientos de hijos de Dios que Dios está determinado en introducir en la gloria. nothing's going to stop it. Nada lo va a detener. Nothing can overthrow Nada puede subvertir su propósito. D. God's purpose Detrás de el propósito de Dios consiste en tener la iglesia, el cuerpo de Cristo, through which he can por medio de la cual Él se puede expresar a sí mismo. En Efesios 3, Pablo une el propósito eterno con la iglesia, God's multifarious wisdom will mediante la cual la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer a los principados y potestades. is to have a church Y el propósito de Dios es producir una iglesia mediante una sabiduría and through this divina maravillosa. Y mediante esta iglesia, Él manifestará su multiforme sabiduría. Y de esa manera va a avergonzar todas las potestades malignas en los lugares, en los aires. which is a human impossibility La existencia de la iglesia es una imposibilidad humana. of which Y la existencia de la cual implica defeat of the una derrota total del enemigo amplification y una anulación absoluta de todo lo que el enemigo ha hecho en nosotros. Porque Dios, siendo Dios, even use the thing aún usará las cosas que el enemigo ha hecho o ha intentado hacer, lo usa para el bien. then he may say, Y luego él dirá, enemigo, I summon you here now. te convoco aquí ahora, te convoco. I judged you a long time Te juzgué hace mucho tiempo been waiting y he estado esperando para que llegue esta hora en la cual la iglesia será edificada, porque mediante ella ejecutará mi juicio sobre ti. now enemy. Y ahora, enemigo, observa, You know what you did to tú sabes lo que le hiciste a ellos. you injected the Tú inyectaste el veneno de tu elemento en ellos, los hiciste serpientes, los hiciste tus hijos. Tú los usurpaste, los engañaste, los corrompiste. but I redeemed
pero yo los redimí. Mediante los redimía, te derrotaba a ti. Then I put my Y life luego in them, puse mi vida en ellos y la ley de esa vida. and I saved them. Y los salvé en esa vida. And now Y ahora los examino. and they are without Y ellos no tienen falta, no tienen mancha, no tienen defecto alguno. Ahora, enemigo, ven aquí. require you. Te lo requiero. You look at them. Obsérvalos. You can find no ground for accusation. No encontrarás terreno alguno para acusarlos. Y ahora a ella le doy Delegated authority. mi autoridad delegada para ejecutar mi juicio sobre ti. You go to the Tú vete al abismo. She's going, Ella va a la boda. and we're coming together. Y juntos vendremos para recobrar la tierra. Praise Alabado sea Dios. Amén. God's will, good pleasure, and eternal. La voluntad de Dios, su beneplácito y su propósito eterno consiste en tener la iglesia. God purposed to do one Dios se propuso hacer una sola cosa, ganar un grupo de personas would be the living para que sean el cuerpo viviente de Cristo con miras a la expresión del Dios triuno. Now we're going to take a little break here. Ahora tomaremos un momentito y vamos a orar al cantar un himno maravilloso That begins with these words. que comienza con estas palabras. Has a purpose. Se propuso el Dios eterno. Translators, I'm sorry. En inglés es el himno 1325. Remain seated. Es el himno 459 en español. Pueden permanecer sentados, pero cantémonos con aspiración de que el propósito de Dios llegue a ser nuestro propósito. Himno 459. Se propuso el Dios eterno en su pasado eternal un propósito que alcanza la futura eternidad. En el medio existe el tiempo para realizar su plan. Y en el tiempo los viajeros vamos a la eternidad. Quiere Dios lograr un pueblo concertado en su plan, bien unificado, edificado, un nuevo hombre Él será. Dios quisiera ese vaso con su vida saturar. Nuestro espíritu mezclado con el suyo lo obtendrá. Dios ha obrado en tres maneras para su plan realizar. Como Espíritu, Hijo y Padre, Él se puede dispensar. La creación nos da la escena. Cielo, tierra y la luz. Hizo al hombre tripartito, cuerpo, alma, espíritu. Nuestro espíritu es el centro, el meollo de su plan. Invocando a Jesucristo, nuestro al suyo se unirá. Centro y circunferencia, todo el ser saturará.
mente y voluntad renueva y hace al corazón su hogar. En su vida edificados y tejidos en amor. Dios su plan va terminando, cumpliendo lo que empezó. Oh Señor, crece en nosotros para tu edificación. Gana el vaso colectivo, lleno con el mismo Dios. El producto y cumplimiento de su plan se obtendrá. Esa iglesia tan gloriosa, planeada en la eternidad. Ese vaso colectivo, con su gloria Dios tendrá. Hoy tu plan es nuestra meta. Lógralo en nosotros ya. Hermanas, canten la estrofa 4, los hermanos pueden orar. Luego los hermanos cantan la estrofa 5 y las hermanas oran. Y juntos, todos, verdaderamente cantaremos la estrofa 6. Hermanas, nuestro espíritu es el centro, el meollo de su plan. Invocando a Jesucristo, nuestro al suyo se unirá. Centro y circunferencia, todo el ser saturará. Mente y voluntad renueva. Y hace el corazón su hogar. En su vida edificados y tejidos en amor. Dios su plan va terminando, cumpliendo lo que empezó. Oh Señor, crece en nosotros para tu edificación. Gana el vaso colectivo, lleno con el mismo Dios. El producto y cumplimiento de su plan se obtendrá. Esa iglesia tan gloriosa, planeada en la eternidad. Ese vaso colectivo, con su gloria Dios tendrá. Hoy tu plan es nuestra meta. Lógralo en nosotros ya. Amén. Alabados al Señor. El propósito de Dios en el universo consiste en producir un grupo de personas que sean exactamente iguales a Él. No en la deidad, por supuesto, sino en vida y naturaleza. Este es el tema único de la Biblia. Por lo tanto, Dios se ha determinado en llevar a cabo su plan para hacerlo a usted, de entre todas las personas, exactamente igual a Él. En vida, naturaleza, imagen, apariencia, resplandor, gloria y expresión externa, ellos serán iguales a Dios. Usted resplandecerá.
El propósito de Dios se cumple en virtud de la vida divina que es impartida en su pueblo escogido y redimido. Mientras la vida de Dios se forja en su pueblo, ocurre una reacción metabólica en ellos que hace que sean transformados y lleguen a ser iguales a Dios. El propósito eterno de Dios consiste en que, en su Trinidad divina, Él se forja a sí mismo en su pueblo escogido y redimido como su vida, naturaleza y todo, a fin de que ellos sean saturados de Dios. Si usted cree que usted será saturado de Dios, diga amén, Dios. Yo creo que esta noche saldremos de aquí como a las 9:15 de la noche, con un poco más de Dios de lo que teníamos a las 7:15. Estamos siendo saturados ahora mismo con Dios. Y esto está ocurriendo a propósito. Necesitamos ver el propósito que Dios tuvo en la creación y la redención. El propósito de Dios al crear al hombre era que el hombre le expresara y le representara. El propósito eterno de Dios consiste en tener un hombre corporativo que le exprese y le represente. Al final, los creyentes recibirán la gracia para recibir un ajuste en su percepción. Aún los cristianos más conocedores en todo el país, con un conocimiento fenomenal de la Biblia, a esa persona se le preguntó, en comunión, no conmigo, pero con algunos de nosotros, ¿cuál es la línea o el pensamiento central en la Biblia? Y él produjo una respuesta muy buena, pero casi ganadora, que era redención. Porque la redención es maravillosa. Hay un himno que empieza maravillosa redención. Es maravillosa. Sin embargo, es un hecho que restaura. El propósito eterno de Dios no era la redención. La creación expresa el propósito original de Dios. Porque caímos del propósito de Dios, necesitábamos ser redimidos. Y nunca le restaremos importancia a la redención. Pero la línea central en la Biblia es el propósito eterno de Dios que se lleva a cabo en la creación, luego a lo largo de la historia, luego por el Cristo venidero, la edificación de la iglesia, el reino, y los cielos nuevos y la tierra nueva. Por lo tanto, el punto 2 dice que la creación era parte del propósito original de Dios, mientras que la redención fue algo para remediar. La redención nos trae de regreso al propósito eterno de Dios. No nos trae al concepto religioso del cielo, que no está relacionado con el propósito de Dios. Nos trae de regreso a Dios y a su propósito eterno. El propósito divino en la creación y la redención es que Dios tenga muchos hijos. De manera que Dios no nos escogió para que seamos redimidos. No nos predestinó para ser redimidos. Él nos escogió para que fuésemos santos. Como Dios es santo. Él nos predestinó para filiación. Y esto conlleva la vida y la naturaleza de Dios. Necesitamos la redención. Y Dios necesita la redención para traernos de regreso
Because he chose us, porque nos escogió y predestinó, he put himself in a situation y Él where he cannot. se ubicó en una situación en la cual no nos puede descartar. So he will glorify himself. Así que Él se glorificará al redimirnos, But redemption pero la redención is not an end in itself. no es el fin en sí mismo. It is remedial, it is restored. Es algo para remediar y algo que restaura. God saved Letra G. all us Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, according to his según el propósito suyo y la gracia. We need to view Necesitamos ver la salvación desde la perspectiva de Dios. need a book like Ephesians. Por eso es necesario un libro como lo es Efesios y Colosenses. It is not wrong No está in perspective. equivocado, no es algo malo tener una perspectiva humana, somos humanos. Y el libro de Romanos se escribió principalmente desde la perspectiva humana, Beginning with the record comenzando of fallen humanity. con That was the starting. la humanidad caída, y ese era el punto de donde se origina, Is written de comienzo. Pero el libro de Efesios se escribe desde la perspectiva divina, una perspectiva eterna y celestial. Por lo tanto, necesitamos ambos, pero en especial necesitamos ver la salvación from God's desde la perspectiva de Dios. the purpose of El propósito de la salvación que Dios efectúa for his creation, es que aquellos que Él creó y redimió the sonship. tengan la filiación. So this word sonship, Esta palabra filiación it's not the dividing line. no es la línea divisora, sino es un punto crucial y que distingue entre la revelación bíblica, que es lo que seguimos, And traditional theology. y la teología tradicional. And we have in Y our library en nuestra biblioteca de estudio doctoral hay 2 disertaciones doctorales que compiten una con la otra one dissertation acerca de la palabra griega. Una argumentando que significa adopción, Roman, según la ley romana. the other one Y la otra dice means sonship. que significa filiación, So many believe hijificación. Así que muchos creyentes they're stuck with adoption. se han quedado con So adopción. let's just reason a little bit. Así que vamos a razonar un poco. John 8:44. Juan 8:44 dice que vosotros sois de vuestro padre el diablo. And John uses the Y Juan usa la palabra the devil. hijos del diablo. Did the devil Ac- adopt ¿Acaso el diablo adoptó sus hijos? anything legally? Did he just say, Él no haría algo legal. I will adopt them? Dijo que era la raza humana, los voy a adoptar. He reproduced No, himself él se reprodujo by injecting. al inyectar su naturaleza pecaminosa en la raza humana. So what kind of Así que, ¿en theologians qué clase de universo viven estos teólogos? devil can En el cual el diablo puede engendrar hijos, pero Dios no puede. Dios tiene que conformarse con la adopción. use the language? Y ellos usan el vocabulario porque puede ser precioso. Algo precioso donde un matrimonio que no puede tener hijos propios adoptan un niño por amor At the right time, y en el tiempo correcto le dejan saber a ese pequeño, tal vez a los 5, a los 6 o 7 años, nosotros te adoptamos. No nos quita de que seamos tus padres, pero esa fue la manera en que llegamos a ser tus padres. so touched. Y un hijo fue tan conmovido que el próximo día fue a la escuela jactándose, soy adoptada. Y en el plano humano eso es muy dulce. Pero nosotros no somos hijos adoptados. Somos
hijos regenerados, bonificados de Dios. Y Dios es nuestro Padre. Y Él nos predestinó para filiación, para tener la vida y la posición de un hijo y la función de un hijo que expresa la vida del Padre que engendra. Así que algunos de estos teólogos que están arraigados en el calvinismo, rígidos, doctrinales en la mente, tal vez le tome algún tiempo, toda su vida, más un día adicional, para cambiar de parecer y descubrir que hay otra vida en ellos, otra naturaleza en ellos, que Cristo está en ellos como el Espíritu. ¡Qué bendición saber que Dios es nuestro Padre! Y la salvación tiene esto como su meta. Para que aquellos que Él creó y redimió tengan la filiación. Esto es que tengan la vida del Hijo. Y aquí hay una referencia a 1 de Juan 5, 11 al 12. Este es el testimonio que tenemos, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Tenemos al Hijo, tenemos la vida. Este es el propósito de Dios. No somos meramente criaturas. Fuimos creados como tales, pero no fuimos adoptados. Fuimos regenerados con la meta de tener la vida del Hijo y ser conformados, hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué implica muchos? Ciertamente millones, tal vez decenas de millones. Él tendrá la preeminencia, Él será el primogénito, y todos somos sus hijos, sus hermanos gemelos. Así que las hermanas son hijos, y para hacernos a todos iguales, los hermanos son parte de la esposa. 2. El propósito de Dios es su plan, conforme a su propia voluntad, de ponernos en Cristo. Dios planeó hacerlo y lo hizo. ¿Dónde está usted? Ese fue el plan de Dios. Usted está en Cristo. Y hacernos uno con Él, para que participemos de su vida y posición, a fin de ser su testimonio. Y ser su testimonio verdaderamente significa que somos su expresión. Y ese es nuestro testimonio. Nuestro ser testifica. Y nuestras palabras articulan lo que somos. 3. La gracia es la provisión de vida que Dios nos da para que su testimonio sea hecho manifiesto en nuestro vivir. Aquí recalco el aspecto del disfrute de la gracia. La intención de Dios es que durante este proceso, en el cual todas las cosas cooperan para bien, la intención de Dios es que usted tenga mucho y mucho disfrute. ¿Saben cuál fue qué se lo ordenó a Moisés que le dijera a Faraón? Deja ir a mi pueblo para que ellos me celebren fiesta en el desierto. Aquí estaban ellos en la esclavitud, la situación más deplorable para un ser humano, usurpado totalmente.
Y Dios le dijo, te ordeno and I will make sure you eventually y me aseguraré de que a la postre cedas a mí. commanding you, Te ordeno, let them go. déjalos ir. I want them to be in a place of Yo quiero que ellos estén en un lugar de separación donde ellos y nosotros podamos tener un tiempo deleitable y agradable juntos. Y ellos me celebrarán fiesta y tendremos una fiesta. no more bondage. No más ataduras, no más esclavitud, no más usurpación. I have redeemed Yo los he redimido y los traigo de regreso a mi propósito. Y lo primero que quiero que ellos sean es verdaderamente alegres. I'm not bringing them out of Egypt. Yo no los estoy sacando de Egipto para que trabajen para mí. Simplemente cambien de un amo a otro. Eventually in chapter 19, Al apóstol en el capítulo 19, el Señor dijo, los cargué en alas de águilas y los traje de vuelta a mí mismo. Los amo. Celebremos fiesta. Él ordenó la fiesta anual. this is part of God's purpose. This is Esto es parte del propósito de Dios y esta es la gracia. for salvation involves our being saved 4. from a human La salvación conlleva que seamos salvos de una vida humana que carece de significado. Eclesiastés. vanity of vanity. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. And there should be a developing feeling in our Y en nuestro corazón debe haber un sentimiento que se desarrolla, que crezca, ya sea hacia refugiados o hacia estudiantes universitarios brillantes, donde quiera que se encuentren. Mirar aquella generación que llama a los mileniales y se compunge el corazón al ver que sus vidas carecen de significado. Y aquí, tantos de ustedes, ingenuamente, dicen queremos socialistas y ser sanderistas. oh, we'd like to Oh, nos gustaría estar en esta clase de situación, ese es nuestro sueño. will end in vanity. Eso terminará en vanidad. It's one thing for me, who is the 20th of No older than you, es lo mismo para mí, que es mucho más viejo que usted, decir que es vanidad. Pero cuando usted, que tiene toda su vida por delante, que es joven, puede decir y usted toma decisiones, make your existence no para que su existencia sea el fin en sí mismo, sino que usted ha tomado una decisión de vivir para Dios y el propósito de Dios. as normal a human life as we can have. Y esperando una vida humana normal, pero usted se ha dado cuenta, aun cuando apenas tiene 20 años, que todo es vanidad y carece de significado y es absurdo y ridículo a menos de que conozca el propósito eterno de Dios. Would you just please give me ¿Me pueden dar solo 3 minutos para decirle qué es? No para predicarle, sino para hablar contigo y luego me da una respuesta. 7 billion people 7 billones de personas existiendo sin significado y propósito. The gospel of God saves us out of a human El Evangelio de Dios nos salva a sacarnos de una vida humana carente de significados e introducirnos en el significado del universo. Conozco el significado del universo y ese significado es mi significado. God created man, Dios creó un hombre que tenía gran significado y propósito. represent, Expresar a Dios, representar a Dios, subdue it, subyugar la tierra, recobrar la tierra, restaurarla de vuelta a Dios. ¿Qué propósito tenemos? but man fell, Pero el hombre cayó and the meaning of y el significado de la vida humana se perdió. very interesting Muy interesante. to study this. En una ocasión puede estudiar esto a nivel graduado. But in 1912
Pero en 1912 y 1913, cuando Europa todavía estaba en la era de prosperidad del siglo XIX, esperando introducir una utopía secular, muchos de los poetas más profundos y artistas anticipaban que se acercaba un apocalipsis. Algo inexplicablemente destructivo se acerca. Tenían la intuición de eso y escribieron acerca de esto. Luego, cuando se desató la Primera Guerra Mundial, en las ciudades principales habían celebraciones. Seremos redimidos por la guerra, decían. Y 4 años más tarde, no hay manera de describir la pérdida humana, no hay manera de describirlo. Y por un tiempo, en Europa especialmente, había una generación que simplemente se enfrentaron al hecho de que aquí no hay significado. Ahora, no sé cómo es la generación actual. Tal vez el materialismo occidental ha reemplazado el pensamiento más profundo, pero sabemos en lo profundo, positivamente, de que Dios puso eternidad en su corazón. Y en lo profundo, si usted permanece callado y quieto, percibirá el vacío. Y estamos nosotros aquí para mostrarte cómo llenar el vacío con el significado del universo. Por medio de la salvación que Él efectúa, Dios nos rescata y nos trae de regreso a nuestro propósito original. No solo el propósito original de Dios, sino nuestro propósito original como humanos, el cual es el significado del universo. Y bueno, Dios es Dios y Él fielmente llevará a cabo su parte. Él está determinado y tiene un plan, y a nosotros, nuestra parte es muy sencilla: disfrutar del árbol de la vida. ¿No disfrutaron cantar el himno 983 en inglés? Disfrutar del río de agua de vida, el árbol de la vida, la luz de vida, el pan de vida, inhalar el espíritu consumado, disfrutar la palabra de vida, vivir en la comunión de vida. El árbol de la vida es la manera en que se cumple el propósito eterno de Dios. El árbol. El Cristo crucificado, encarnado y resucitado es el árbol de la vida. Y venimos a Él, dependemos de Él, lo recibimos poco a poco. Génesis 1, 26 al 27 presenta el propósito de Dios. Y en 2:9 se ve la manera en que se cumple el propósito de Dios, el árbol de la vida. Después que se revelan las palabras imagen y dominio en 1:26, está la palabra vida en 2:9. Imagen, dominio y vida. No su propia vida, usted no lo puede hacer. Si usted vive simplemente por la vida humana natural, usted va a carecer de significado y será vanidad. Pero si simplemente toca esta otra vida, una vida que está intrínsecamente conectada con el propósito de Dios, ahora esta vida hace del significado de ella, lo hace su significado. Con respecto a los dos aspectos del propósito de Dios, la expresión de Dios y la representación de Dios, necesitamos que Dios sea vida para nosotros. Necesitamos el árbol de la vida. Esto es, necesitamos que Dios en Cristo como Espíritu sea nuestra vida. Necesitamos que el Dios triuno viva en nosotros a fin de que podamos ser su expresión y representación, cumpliendo así el propósito de Dios.
Y ahora tenemos mucho tiempo para que usted hable de lo que es el propósito. And let's start Primeramente, ore por 1 o 2 minutos. Comience con 30 segundos y venga al micrófono y ejercite su espíritu